sucedido en Estados Unidos también, una situación que mantiene en vilo a España con el reciente referéndum y por supuesto que involucra a El Salvador por la situación de violencia que se vive en estos países. Prácticamente este día vamos a hablar sobre el Día Internacional de la No Violencia que se celebra cada 2 de octubre desde 2007 con referencia a la resolución de las Naciones Unidas que estableció que cada 2 de octubre se celebrara este día también en alusión al nacimiento del filósofo indio Mahatma Gandhi. Este día está en nuestros estudios Ima Girola, ella es de CEMujer, a quien le vamos a dar más de las cordiales de las bienvenidas, con quien vamos a abordar precisamente esta temática. Ima, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Raquel, muy buenos días, un gusto también para nuestras amigas y amigos televidentes. Es fundamental poner en contexto, dentro de toda la realidad que El Salvador y el mundo está viviendo, sobre este Día Internacional de la No Violencia y poder hablar precisamente del legado grandísimo que este gran humanista, Mahatma Gandhi, ha dado al mundo y que muchas veces lo hemos dejado sin ponerle ningún tipo de atención tampoco. Así que muchísimas gracias. Gracias, Ima. Iniciamos este 2 de octubre hablando del Día Internacional de la No Violencia con contextos que ya mencionaba. Estados Unidos, que está viviendo uno de los peores hechos de violencia registrados en su historia a partir del 2011. España también, que está viviendo una situación crítica con este referéndum que ha dejado más de 800 personas lesionadas. Y también en nuestro país, que no pasa por alto, hemos cerrado el mes de septiembre como uno de los más violentos del año y donde se habla también que precisamente el 2 de octubre va enfocado a fomentar una cultura de paz. ¿Cómo estamos en materia de cultura de paz en El Salvador, teniendo en cuenta que los hechos hablan por sí solos? En un franco retroceso, Raquel. El Salvador está en un franco retroceso, lamentablemente, y a pesar de avances importantísimos, porque El Salvador tiene avances en materia de legislaciones novedosas, incluso, que son ejemplo en muchas otras partes de Latinoamérica. Tenemos instituciones, tenemos empuje incluso desde las propias organizaciones de sociedad civil, iniciativas que se dan, las Naciones Unidas que están al tanto, la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha estado muy activa en muchas acciones en nuestro país y en la región también, el PNUD incorporándose en diferentes acciones. Sin embargo, el franco retroceso es porque la pérdida de valores es clara, es evidente, la encontramos en actitudes realmente que rechazamos totalmente, desde las actitudes cotidianas que basan una trabazón y esa pitazón, ese estar insultando a la gente, la actitud cotidiana de ni siquiera dar un buenos días, pasar a la par de una persona y empujarla y simplemente pasar como que sin nada, no dices con permiso, no dices buenos días, mucho gusto, gracias, por favor, aquí no hay nada de eso, hasta las actitudes de prepotencia militarista, de populismo punitivo, de estar poniendo esos tanques .50 que para lo único que sirven es para masacres. Es decir, este tipo de elementos que van desde el cotidiano, en nuestra familia, en la calle, en la comunidad, en la escuela, hasta las políticas de Estado, como las tanquetas y las armas de fuego, que realmente no nos llevan absolutamente a nada, y eso lo tenemos más que claro. Venimos de una historia de represión, de militarismo, de prepotencia y autoritarismo, y seguimos en lo mismo, con otra cara, con otra máscara, dijéramos, y nosotras y nosotros como personas seguimos actuando autoritariamente, seguimos actuando prepotentemente. Comentaba ayer, por ejemplo, recordando experiencias vividas en el exilio, por ejemplo en Costa Rica, y he ido hace poco y es exactamente así aún, 20 años después también. Tú haces fila para entrar a un bus, saludas al señor del motorista, te saluda, cuando vas a bajar te dice tú le dices muchas gracias, él te dice con mucho gusto. Es decir, una cultura totalmente distinta. Pero acá vendemos videojuegos, que entre más matas, más puntos tienes. Y es esta pérdida de valores la que nos tiene en la sociedad altamente violenta
que estamos en estos momentos con índices alarmantes de homicidio, aunque el gobierno asegura que ha venido bajando el tema de la violencia delincuencial, que por ende los asesinatos es el grado más alto de la violencia, ¿no? ¿Es esa falta de valores la que nos ha llevado hasta la sociedad que hemos construido hasta este momento? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de la impunidad, cuando hablamos de la corrupción, cuando hablamos de la intriga, de ponerle el pie a otra persona para sobresalir, del oportunismo, del arribismo, cuando hablamos de todas estas conductas que son conductas donde más bien están llenas de antivalores, entonces ahí seguimos el germen de más violencia, engendrando más violencia todavía. Recordábamos también hace muy poco que todavía cuando nosotras, nuestra generación, yo tengo 47 años, cuando nuestra generación iba a la escuela todavía, una se levantaba cada vez que iba a entrar una maestra, un maestro o una visita y saludaba, y una no se sentaba sino hasta que le dijeran que se sentara. En la familia, una no estaba en medio de las pláticas de las personas adultas, a menos que fuese incluida. Un tipo de actitud distinta. Nosotras hemos ido a varios centros escolares en el trabajo que realizamos en CEMujer y, por ejemplo, hemos visto actitudes de maestros sentados de cualquier manera, hablándole de voz a los estudiantes, diciéndose con frases totalmente inadecuadas, hijos e hijas que no respetan a sus madres o a sus padres, madres y padres que han perdido autoridad. El tema, por ejemplo, migratorio también, cómo ha generado otra serie de situaciones, la migración inicialmente por el conflicto armado, por la persecución política, pero luego ahora la migración por situaciones de violencia, el desplazamiento forzado por violencia que todavía nuestro Estado salvadoreño no quiere reconocer, que lleva a hacer transformaciones culturales diversas. Abuelitas y abuelitos que se quedan a cargo de niñas, niños, de adolescentes, niñas, madres, ¿verdad? 11, 12 años siendo madres sin tener ninguna herramienta, y un Estado que cada vez invierte menos en educación, en salud, en la familia como tal, en los valores. Entonces, allí encontramos realmente elementos fundamentales y muchas respuestas al por qué nos encontramos en la situación actual. Desde que se declara el Día Internacional de la No Violencia, se les da lineamientos específicos, ¿no?, a cada nación para que puedan ser implementadas según las necesidades o según las situaciones de cada país. ¿Cómo ve usted la situación de El Salvador? Porque cuando hablamos de discursos, los gobiernos tienen en sus discursos precisamente un trabajo de cultura de paz, proyectos de cultura de paz. De hecho, tenemos un viceministerio de prevención de violencia. ¿Cómo ve usted el trabajo que están haciendo las instituciones y el Estado como tal en este tema? Bueno, sin lugar a dudas, las acciones están ahí. Una puede ver diferentes acciones, puede ver proyectos apoyados por USAID, proyectos aprobados y apoyados por la Unión Europea, proyectos que sociedad civil organizada realizamos, diferentes instituciones no gubernamentales, algunas feministas, otras no feministas, pero desarrollando un trabajo. El problema es que es absolutamente disperso y todavía bajo una visión dijéramos, cortoplacista. Tú puedes tener una visión de largo plazo en el discurso, y en el discurso hablar sobre las políticas de largo alcance, de largo aliento, el discurso. Pero la acción cotidiana es, por ejemplo, vas a hacer un trabajo en las comunidades, inviertes cantidad de dinero en policía comunitaria, en que la policía y elementos policiales pues estén cercanos a la comunidad, estén cercanos a los centros educativos, realicen y den charlas, hagan actividades lúdicas, los programas deportivos, la liga deportiva, todo esto. Pero en la noche llegan a tumbar puertas. Llegan a tirar las puertas, a agarrar a la gente del pelo, incluso ya hemos visto ejecuciones extrajudiciales que han sido denunciadas internacionalmente por varias organizaciones, pero dos de ellas fundamentalmente que estuvieron en la última audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
el SPAS, el Servicio Social Pasionista, y el IDUCA, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, documentando sobre las ejecuciones extrajudiciales. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya había hecho un estudio con el anterior procurador, el licenciado David Morales, y que ha sido retomado por la actual procuradora, sobre ejecuciones extrajudiciales. Y el Estado lo que dice es, no, esto no es así. Esos son inventos, casi les ha faltado decir esa palabra, pero incluso descalificando a las organizaciones. Entonces tú dices, con una mano vas a hacer una cosa, pero con otra destruyes, entonces no estás construyendo, en realidad. Entonces, sí hay acciones, pero si estas acciones en realidad no tienen una estrategia clara, tienen una cabeza casi que bipolar, donde por un lado pones tanquetas, quieres hasta declarar la pena de muerte, quieres hasta declarar servicio militar obligatorio, quieres declarar armas de fuego para ciudadanía, quieres declarar toda esta serie de cosas, y por otro lado firmas convenios y tratados donde incluso te están diciendo que el control de las armas pequeñas y ligeras, de las armas de fuego, sobre la motivación de una cultura de paz. Entonces ahí te das cuenta que así no vamos a avanzar. Incluso cuando un Estado se convierte en un contador de cadáveres, por ejemplo, y se aplaude y se felicita, perdón por la expresión de esta manera, pero se aplaude y se felicita porque siguió contando cadáveres y hoy contó menos, y no analiza más allá lo que está pasando. Aquí en El Salvador hay cementerios clandestinos, aquí en El Salvador hay gente privada de libertad, aquí en El Salvador hay secuestros. ¿Se está investigando sobre esto? ¿Cuánta gente en las comunidades está siendo también privada de libertad dentro de sus propias comunidades? El ver, oír y callar es una expresión que no solo es un eslogan, es realmente parte de una vida cotidiana, y eso atenta contra la vida, atenta contra una cultura de paz, atenta contra una política que se espera que sea de promoción de la cultura de paz. Y este retroceso que tenemos es un cúmulo de situaciones que se descuidaron, hablemos desde la posguerra hasta la fecha. Estamos hablando de la migración, estamos hablando de la juventud a la que no se le invirtió, estamos hablando de las familias en general, del sistema educativo también que pasa por formar a las futuras generaciones. Está en un deterioro en ese sentido, y nuevamente no es una actitud ni de ataque al gobernante de turno, porque al final estos cargos son efímeros, ¿verdad? Es decir, entonces al final no es nada personal contra alguien o contra un partido o una ideología, pero en realidad hay que vernos, y como tú muy bien señalas, veníamos de toda una visión militarista, de una visión autocrática, de una visión de represión, de persecución, incluso del tema de clandestinidad, de toda esta situación. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las políticas de Estado que se enfrentaron para, por un lado, el tema de salud mental? En realidad no tuvimos un proceso de salud mental de la gente que estuvo en el ejército, de la gente que estuvo en la guerrilla, de la población que vio morir a sus hijas e hijos, que vio tortura, que vio exilio. Donde la atención en salud mental, por ejemplo, para estas niñas y niños de la guerra, que crecimos en esto, que nos dimos cuenta de toda esta situación, los que nos fuimos y regresamos, quienes regresamos o quienes antes o después, el desarraigo que pudo haber, el fortalecimiento de la identidad nacional, ¿dónde hubo todo eso? Realmente no hubo una política sobre toda esta atención a todas estas problemáticas que se nos enfrentaron, que cada vez se nos fueron complejizando más. La relación incluso con los Estados Unidos, con el tema de las deportaciones, donde se generaron las pandillas que luego vinieron a poblar a nuestro país. ¿Qué caldo de cultivo encontraron en nuestro país? El tema del deterioro educativo, por ejemplo, y cómo muchas universidades, y tú les puedes preguntar a rectores de las diferentes universidades de nuestro país, los esfuerzos que tienen que hacer incluso para poder hacer preparación de prepaes y todo esto, porque el nivel educativo que llega, aun cuando tú tengas un título de bachillerato, es muy bajo. Y entonces tienes que empezar casi con enseñarles a leer y escribir de repente, en el mejor sentido. Es decir, tú puedes dibujar las letras, pero cuando estamos hablando
de la lectoescritura, en realidad estamos hablando también del análisis, de la interpretación, de no quedarte en la repetición de una educación bancaria. Entonces ahí encontramos también una serie de elementos que necesitamos apostarle. Sería mucho más sensato de parte de los gobernantes diversos, las funcionarias y los funcionarios, que asumieran la realidad que de verdad tenemos, las raíces de esta realidad, y que entonces comenzáramos a llegar a esas raíces y ver las acciones contundentes que se deben de hacer. Y por supuesto que las organizaciones de sociedad civil hemos estado allí, al pie, construyendo también, cuestionando, porque hay que cuestionar también, pero también proponiendo, pero también dando alternativas y trabajando hombro a hombro. ¿Será que eso finalmente nuestras autoridades lo van a retomar? Que quiten esas tanquetas de los centros escolares, que de verdad pregunten a estudiosos cuál es el impacto socioemocional que tiene en estudiantes el hecho de estar viendo militares incluso con unas máscaras de calaveras que están empuñando un arma y que después en las comunidades tiendan acosando sexualmente, por ejemplo. Y la preparación a la familia, que es fundamental. Exactamente. 9 de la mañana con 33 minutos, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, Ima, vamos a hablar si la aplicación de estas políticas dispersas, tanto en fomentar una cultura de no violencia o de prevención de la misma, pues está en contradicción con las políticas que se están aplicando para prevenir o para detener a los grupos criminales en estos momentos. Ya volvemos. Minutos, gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Este día estamos hablando sobre la no violencia, un evento que se celebra o que se conmemora a nivel internacional cada 2 de octubre y se encuentra en nuestros estudios Ima Girola de CEMujer, con quien ya hemos abordado algunos de los puntos. Ima, ¿cómo se entiende afuera el hecho de que por un lado se están aplicando políticas de prevención de violencia o de fomentar una cultura de paz y que por otro también se estén aplicando políticas de represión? Usted ha criticado mucho el tema de las tanquetas en el área metropolitana de San Salvador, que algunas de las excusas o de las cosas que ha dicho el Ejecutivo en torno a esto es que van fomentadas a disuadir cualquier hecho de violencia que pueda registrarse en el área donde se encuentran. Bueno, aquí hay varias aristas que es importante tocar. Brevemente, si tocamos la arista del marco normativo, es fundamental dejar en claro que militares en seguridad pública atentan contra la Constitución de nuestro país. Es inconstitucional. Luego, si estamos hablando de medidas disuasivas le llaman, para evitar que se genere más violencia, perdóneme, pero en la Plaza del Salvador del mundo, si esa fuese la lógica, entonces alguien puede decir, bueno, no, que se vayan a las comunidades. Híjole, van a decir, no le den ideas. Ajá, se van a las comunidades. ¿Será acaso que yéndose tanquetas con .50, casi otras con antiaéreas, con G3, con granadas, creen que con eso van a generar una actitud disuasoria? Entonces es no haber auxiliado, no haber acudido al análisis criminológico sobre cuál es el pensamiento, la actitud y el comportamiento de quienes están delinquiendo. Y cómo puedes tú seguir dándole más oxígeno y alimentando la actitud violenta. Te pongo un ejemplo breve. En casa tienes una chica o un chico adolescente que está retando constantemente a su mamá, a su papá, a su tía, no sé, a una familiar que ejerce un cierto nivel de autoridad sobre ella. Y la está retando constantemente. Y viene la madre o el padre y también toma la actitud retadora. Y todo el tiempo está, y hoy te pongo este castigo. La actitud retadora te lleva a decir, póngame los castigos que sean, porque de todas maneras usted no va a poder controlarme.
Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, tenemos una actitud inconstitucional desde el Ejecutivo. Tenemos además una actitud irracional, porque esto no nos va a llevar a prevenir la violencia, nos va a llevar a generar más violencia. Por otro lado, perdónenme, pero una .50 que estaba consultando es capaz de botar una pared. Usted eso es lo que quiere. Eso es sembrar terror, señores, señoras. ¿Qué es lo que, a qué nos va a llevar esto? A que después los otros saquen de las Fuerzas Armadas los cañones y se los vendan a estos delincuentes y estos delincuentes ahora lo utilicen. A eso es a lo que nos vamos a llevar. Por otro lado, también, en realidad, las actitudes prepotentes, autoritarias, arbitrarias que estamos encontrando en los elementos policiales, que en nada envidian a las actitudes prepotentes de la Guardia Nacional, del Ejército en nuestro país, en diferentes épocas, nos está llevando otra vez a debilitar no solo el tejido social, sino que además a debilitar la institucionalidad en nuestro país. Entonces, estas medidas ya en muchas partes del mundo ya han demostrado, e incluso en nuestra propia historia en El Salvador, han demostrado que no sirven para la prevención, no sirven para el combate de la violencia, no sirven para las acciones disuasorias tampoco. Y con todas estas situaciones de violencia y las acciones que se están tomando para prevenirla, ya sea con planes específicos en las comunidades, porque incluso tenemos un plan en El Salvador seguro que se está ejecutando ya en algunos municipios más violentos, ¿cuál cree usted de que es el nivel psicológico de la población en estos momentos? En general, ¿no? A la que le toca ver el día a día, la cantidad de fallecidos, o a la que de repente se topa en las calles con estas tanquetas, o que le toca ver en la zona donde reside a pandilleros que amedrentan a la población, porque generalmente cuando uno consulta sobre en específicos este plan de militarizar, como le han llamado algunos, la capital, un sector de la población lo ve bien. Otros lo cuestionan claramente como usted lo está haciendo, diciendo prácticamente que es inconstitucional porque a partir de los acuerdos de paz se estableció específicamente cuáles iban a ser las funciones de la Fuerza Armada, que únicamente quedaban sobre garantizar o proteger el control del territorio ante una amenaza militar de otro país, ¿no? Sí, lo que acá estamos viendo entonces son políticas que están siendo contradictorias entre sí, ¿verdad? Y encontramos una población con una salud mental deteriorada. Y te digo, la población en general, pero quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos y que en cuenta no solo somos de ONG, sino periodistas y diferentes activistas de derechos humanos, estamos en una situación muy compleja a nivel emocional también y hay que resguardarse de alguna manera. La familia salvadoreña tiene temor por un lado de estructuras delincuenciales organizadas que pueden ser pandillas, que puede ser narcotráfico, que pueden ser redes de tratantes, por ejemplo, pero igual también de operativos combinados de policía y ejército, de estructuras élites que llegan tirando puertas, quebrando cosas, insultando, llevándose a la gente que no es, y luego también viéndolos transar droga a medianoche a la esquina de tu colonia. Este tipo de cosas se están viendo. Luego, por otro lado, dices tú, bueno, les llevan televisores, ¿verdad? Y todo a los cabecillas de estructuras delincuenciales, a los centros penales, los dejan en una situación mucho más laxa, pero por otro lado también acá en las comunidades encontramos todo este tipo de operativos. Entonces, hay esa expresión, ver, oír y callar, pareciera que no solamente está siendo utilizada por esas estructuras delincuenciales, sino por grupos de exterminio, incluso institucionalizados, por gente que está desde las propias instituciones de Estado, pero además también porque si tú dices algo y señalas, entonces estás haciendo una acción contraria a las políticas públicas. Y no se trata de eso, se trata de abrir los ojos y darnos cuenta que como ciudadanía tenemos un temor que nos lleva incluso a decir, miren, préndanle fuego a las cárceles. Una acción que no debe de ser, que es atentatoria a los derechos humanos y que no podemos permitir llegar a eso y que un Estado tampoco puede alentar ese tipo de comportamiento.
Bien, sin duda, Ima, cuando se habla de temas relacionados a la no violencia o a la prevención de la misma, son muchas aristas que salen a colación. Agradecemos su presencia al set de Centrales Noticias al amanecer. Por supuesto, queda invitada para próximas entrevistas. Raquel, muchísimas gracias, y no quisiera despedirme sin leer una frase de Mahatma Gandhi en su natalicio. La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Así finalizamos esta entrevista. Nosotros ya queda ahí a consideración a usted también desde su casa, pues fomentar una cultura de paz que también ayuda a reducir los hechos que tanto están afectando a nuestro país en estos momentos. Nosotros, mientras tanto, vamos con más información. Vamos a enlazarnos con la periodista Susana Sandoval, quien tiene hechos en desarrollo. Adelante, Susana. Compañeras, a esta hora de la mañana estamos aquí en el plantel metropolitano.